Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El convento de San Antonio, con más de 3 siglos de antigüedad, se alza sobre la ladera de una montaña en una zona escarpada de los Altos Alpes franceses. Rodeado de abetos gigantes, rocas cubiertas de musgo y senderos apenas visibles en los mapas, el lugar se encuentra aislado del mundo, como suspendido en el tiempo. El viento sopla implacablemente, mezclando el silencio de las alturas con el extraño susurro del bosque. Con mal tiempo, la niebla se aferra como una maldición, envolviendo los tejados de pizarra en un halo espectral. El convento, austero y enorme, parece haber sido construido tanto para contener algo como para albergar almas. Sus muros de piedra gris, de casi 1 metro de espesor, rezuman constantemente humedad y siglos de oración silenciosa. El interior es sobrio, largos pasillos helados, una capilla sencilla, celdas diminutas y un refectorio modesto. Al caer la noche, los pasillos resuenan con el más leve paso, como si las propias piedras memorizaran las oraciones y los secretos. Está ocupada por 4 monjas de las Hermanas de la Caridad, una orden semicontemplativa dedicada al servicio de los pobres y a la oración perpetua. Sor Genevieve, la mayor, casi de 70 años, es respetada por su sabiduría y su fe tranquila. Es una mujer firme, que habla poco pero cuyas palabras, cuando ella cae, hay silencio a su alrededor. La hermana Agathe, de unos 50 años, es enérgica, disciplinada, a veces nerviosa. Tiene una risa vivaz, algo que ha ido conteniendo cada vez más últimamente. La hermana Teresa, de unos 40 años, es soñadora, melancólica. A menudo pasa largas horas, contempla las vidrieras o escribe en tu diario personal. Hermana Marie Claire, la más joven, 19 años, todavía es una novata. Su mirada aún es fresca, curiosa. Eligió este convento precisamente por su aislamiento, convencido de que allí encuentra a Dios en el silencio absoluto. Los días siguen un ritmo rígido, laudes a las 5 de la madrugada, misa a las 7 de la mañana, tareas domésticas, rezo del rosario, silencio, estudio, completas. Sin teléfono, sin radio. El mundo exterior se desvanece. Pero durante las últimas semanas, algo ha estado cambiando. Insidiosamente. Comienza con los ruidos. Ruidos apagados en las paredes, como pasos o golpes sordos. Por la noche, oyen algo arañando bajo las losas del pasillo, como si algo se arrastrara por la piedra. La hermana Agathe cree que son animales. La hermana Teresa dice que no está vivo, pero tampoco está muerto. Luego vienen los objetos desplazados. Se están trasladando libros de la biblioteca. Se encuentran crucifijos boca abajo. En la capilla, la imagen de la Virgen llora, pero no son lágrimas, son un líquido espeso, viscoso y negro. Y encima de todo está esta puerta. Al final del pasillo del sótano, tras un pesado armario, hay una puerta de hierro sellada con 3 travesaños oxidados. No aparece en ningún mapa. Ninguna hermana conoce su origen exacto. Se dice que se cerró durante un incendio en el siglo XVII. Otros afirman que aquí fue donde encarcelaron a un sacerdote loco, en una época olvidada. Durante mucho tiempo, lo ignoraron. Pero desde hace unos días, todos han estado soñando con esa puerta. La oyen crujir todas las noches, como si respirara. La hermana Marie Claire murmura, semiconsciente, en latín, claustros de oscuridad, encierra la oscuridad. La hermana Genevieve convoca una reunión. Lo que experimentan ya no es natural. Habla de tentación, de prueba. Propone una semana de ayuno intensivo y oración de exorcismo. Nadie se opone. Pero en el fondo, incluso Genevieve siente que la presencia no es nada humano. Nada demoníaco tampoco, algo más. El 17 de septiembre de 1981, al amanecer, el padre François, párroco del pueblo vecino, subió al convento para llevarles comida y celebrar la misa. Llamó. Nadie respondió. Entró. Todo estaba en orden, la capilla estaba limpia, las velas se habían apagado. El refectorio estaba preparado. El desayuno estaba en la mesa, aún caliente. Las celdas estaban intactas, las camas hechas. No había señales de forcejeo. Ningún indicio de fuga. Pero las hermanas han desaparecido. Las 4.
como absorbidas. En el púlpito de la capilla, una Biblia abierta. El viento de la montaña hace crujir sus páginas. Está fija en el Salmo 88. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué me ocultas tu rostro? En el silencio, el abad siente un frío gélido en la nuca. Y al salir del convento, oye un chasquido bajo sus pies. Como un pestillo al cerrarse. En cuanto se da la alarma, la gendarmería local se moviliza. El teniente Moreau, un hombre experimentado con el rostro marcado por los años, se hace cargo del caso. A su lado, un pequeño equipo de gendarmes recorre cada rincón del convento y sus alrededores, decididos a comprender qué pudo haberles sucedido a las 4 monjas. Los primeros días se dedicaron a interrogar a cualquiera que pudiera tener la más mínima información. Interrogaron a los habitantes de la aldea más cercana, a 2 kilómetros en línea recta, así como a los escasos peregrinos que pasaban por ese lugar aislado. Todos afirmaron no haber visto ni oído nada. El silencio era casi total. Ni siquiera los sacerdotes de las parroquias vecinas tenían pistas. A medida que pasan los días, la tensión entre los investigadores aumenta. Se exploran senderos forestales, donde la vegetación ha reclamado sus derechos, volviendo algunos pasos intransitables. Se organizan grupos de búsqueda, perros rastreadores rastrean la maleza, pero el denso y salvaje bosque parece absorber todo rastro. El viejo pozo del jardín del convento, ahora seco, se está sondeando cuidadosamente. Pero en el fondo no hay rastro de ningún cuerpo ni de ningún objeto que pueda explicar la desaparición. No quedan huellas recientes en el suelo fangoso ni alrededor de los viejos muros. Los rastros se están agotando. Poco a poco, la investigación se topa con un muro de indiferencia y miedo. En el pueblo, se sueltan las lenguas, pero nunca se revelan los detalles. Algunos susurran que el convento estaba maldito, otros que allí ocurrían fenómenos extraños. Las familias cierran las persianas temprano, los niños evitan los senderos que conducen al viejo edificio. El caso pronto se vuelve inmanejable para la pequeña policía local. Ante la falta de pruebas y el creciente misterio, sus superiores deciden cerrar la investigación. Oficialmente, se dice que las hermanas probablemente huyeron o fueron víctimas de un accidente inexplicable, sin pruebas tangibles. El convento fue clausurado. Sus puertas fueron tapiadas y las ventanas selladas. La propia iglesia parecía querer enterrar el asunto, como si revelar la verdad pudiera desestabilizar a los fieles. Circulaban rumores, se dieron instrucciones de mantenerse alejado del lugar y de no hablar de estos sucesos al público. Pasan los años. 28 largos años durante los cuales el convento de San Antonio cae en el olvido. La naturaleza reclama sus derechos. El musgo se extiende sobre las piedras, los árboles crecen entre las grietas y las zarzas invaden el sendero principal. El silencio es más denso que nunca. En los pueblos de los alrededores, los nombres de las hermanas están desapareciendo poco a poco de las conversaciones. Las generaciones más jóvenes ni siquiera saben de su existencia. Para ellas, Saint-Antoine no es más que un lugar mítico, una leyenda urbana contada junto al fuego. Solo los ancianos, quienes vivieron estos sucesos directa o indirectamente, siguen hablando de las hermanas desaparecidas. Pero lo hacen en voz baja, con la mirada baja, como si temieran que el simple hecho de pronunciar su nombre les acarreara desgracias. Sus voces llevan la sombra de un miedo ancestral, el peso de un secreto que preferiría no revelar. Para ellos, San Antonio ya no es un convento. Es una herida abierta en el tejido del tiempo, un lugar donde la luz nunca ha regresado. Primavera de 2009. Durante años, el convento de San Antonio había estado dormido, congelado en el olvido. Sus piedras estaban erosionadas por el tiempo, su campanario silencioso, sus vidrieras empañadas por el polvo. La naturaleza lo había reclamado, pero algo en el aire parecía resistir el desgaste. Algo aguardaba. El padre Damien Lefort, de 33 años, había sido elegido por el obispado de Gap para liderar un ambicioso proyecto, rehabilitar este lugar, sumido en el silencio, y convertirlo en un centro de retiro espiritual. Era conocido en la diócesis por su erudición, su serenidad, su profunda fe y, sobre todo, por su fascinación por el patrimonio olvidado de la Iglesia. No le temía a los muros antiguos ni a las historias que susurraban. Pero cuando planteó el asunto de las 4 hermanas desaparecidas a sus superiores, la respuesta fue cortante, casi cortante.
No hables de ello. Ora, bendice y reconstruye. Al llegar al convento, un pesado silencio lo recibió. No era el silencio reconfortante de los monasterios, sino un silencio denso, casi viviente. Desde los primeros pasos en el patio, cubierto de hierba silvestre, Damien sintió una presión invisible sobre sus hombros. El viento, gélido a pesar de la primavera, parecía silbar entre las paredes como una voz estrangulada. Las contraventanas, aunque estaban clavadas, a veces se cerraban de golpe sin motivo aparente. La primera noche, se instaló en la antigua celda de la decana, la hermana Genevieve. A pesar del cansancio, durmió mal. 3 veces lo despertó el inconfundible sonido de un rosario al caer sobre la piedra, aunque no había ninguno en la habitación. A primera hora de la mañana, un crucifijo que había colgado sobre su cama yacía en el suelo, roto. Día tras día, los fenómenos se intensificaban. Se oían pasos en el pasillo de la celda mientras estaba solo. A veces oía un murmullo de oración proveniente de la capilla, aunque estaba cerrada. Cuando entró a investigar, encontró los bancos movidos y el misal abierto, todavía en la misma página, Salmo 88. En la pequeña sala de archivos, oculta tras la estantería de la antigua biblioteca del convento, Damien descubrió una serie de archivos sellados, marcados como «No divulgar sin autorización eclesiástica». Sintió una punzada de angustia y fascinación. Discretamente, abrió uno de los sellos. Entre informes médicos, testimonios vagos y cartas incompletas, una nota manuscrita, amarillenta y temblorosa, le llamó la atención. Estaba firmada por Monseñor Vallois, obispo de Gap en el momento de las desapariciones. El mal no siempre es una ilusión. A veces tiene sus raíces en la fe misma. Este lugar no solo albergaba oraciones. Contenía un pacto. Y lo que se despertó, no debe cuestionarse. Este mensaje dejó helado a Damien. No era solo una indagación sobre el pasado, era una advertencia, dejada allí deliberadamente, quizás para él. En los días siguientes, impulsado por la creciente tensión, Damien emprendió una exploración minuciosa del convento. Inspeccionó los cimientos, los rincones olvidados, las bodegas selladas. Examinó los planos arquitectónicos de la época. Había un espacio vacío entre la sacristía y el antiguo muro norte, un hueco que no aparecía en ningún registro reciente. En la vieja sacristía, donde el aire parecía más frío que en otros lugares, se arrodilló para rezar. Al incorporarse, su pie se hundió ligeramente en una losa hueca, apenas visible a simple vista. Intrigado, apartó el polvo, presionó y luego deslizó un cincel en la grieta. La losa cedió lentamente, liberando una ráfaga de aire pesado y viciado, como un suspiro ancestral. Bajo ella, una escalera de caracol, tallada en la roca rugosa, descendía a las entrañas de la tierra. Los escalones, estrechos y desgastados, estaban cubiertos de musgo negro y símbolos grabados, letras antiguas mezcladas con runas olvidadas. La atmósfera cambió de inmediato. El silencio adquirió otra forma. Ya no era la ausencia de sonidos, era una expectativa. Damien se detuvo al borde de la escalera, con una mano apoyada en la piedra y la respiración entrecortada. Dudó. Algo en su interior sabía que lo que estaba a punto de descubrir no podía simplemente verse. No era un secreto. Era una verdad que había sido enterrada a propósito. La escalera de piedra descendía en la oscuridad como una espiral hacia el infierno. El padre Damián avanzaba lentamente, con una lámpara de aceite temblorosa en una mano y la otra apoyada contra la pared helada. Cada escalón parecía absorber un poco más de calor de su cuerpo. Ya no sentía los dedos. El aire se volvió más pesado, más denso. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de incienso rancio, cera vieja y podredumbre olvidada. Al pie de las escaleras, un estrecho pasillo conducía a una puerta de piedra tallada adornada con cruces invertidas, signos bizantinos y glifos cabalísticos, algunos apenas visibles, otros grabados como para ahuyentar lo que se escondiera más allá. Al acercarse, Damien sintió una resistencia invisible, como si el aire mismo temblara. Empujó la puerta para abrirla. La cripta se abrió ante él, intacta, sellada durante décadas. Tenía forma ovalada, más grande de lo que había imaginado. El suelo estaba pavimentado con piedra negra, brillante como la obsidiana, jaspeada con vetas rojas, naturales o no. Las paredes estaban cubiertas de antiguos frescos, de estilo religioso arcaico,
que mezclaban los códigos del arte sacro bizantino con extrañas figuras esotéricas, desconocidas para la iconografía cristiana. Había ángeles con los ojos vacíos, vírgenes con la boca cosida, demonios arrodillados en adoración ante un altar invertido. Cada fresco parecía gritar una verdad que nadie se atrevía a nombrar. En su centro se alzaba un altar de piedra blanca, cubierto de manchas de cera, quemaduras y símbolos morados. El altar parecía estar vivo, como si latiera suavemente al ritmo de un corazón invisible. Y detrás de este altar, medio oculta por una cortina mohosa, una puerta de madera carcomida. Crujió al más mínimo roce. Damien extendió la mano. Cedió con un suspiro, como si ella misma deseara ser abierta. Tras ella, una pequeña habitación circular, de geometría casi perfecta. Un conducto de ventilación en la bóveda dejaba entrar un tenue y pálido rayo de luz, suficiente para delinear una imagen de horror congelada en el tiempo. 4 sillas penitenciales se encontraban frente a un pequeño altar secundario. En cada asiento se encontraba un cuerpo momificado, sentado en postura fija de oración. Con la cabeza ligeramente inclinada, las manos entrelazadas o apoyadas sobre las rodillas. No estaban simplemente muertos, se habían ofrecido a sí mismos. El frío y la humedad habían preservado sus vestimentas religiosas, aún reconocibles a pesar de las manchas de aceite y sangre seca. Sus rostros demacrados mostraban una expresión inquietante, no de sufrimiento, sino de abandono. Una entrega total a algo más grande que la muerte. Alrededor de sus cuellos colgaban rosarios rotos, como si los vínculos con Dios hubieran sido cortados deliberadamente o arrancados por el pánico. En las frágiles manos de una de ellas, probablemente la hermana Genevieve, un cuaderno negro, con la cubierta agrietada por el tiempo. En la primera página, garabateado apresuradamente. Si alguien lee esto, perdónanos. No queríamos traicionar la fe. Solo queríamos comprender. Damien se sentó en el suelo, con las piernas temblorosas, y la lámpara a su lado iluminaba tenuemente las páginas del diario. La escritura nerviosa y entrecortada se volvía más desesperada con el paso de los días. Rompimos la regla. Abrimos la puerta prohibida. Creímos que contenía registros antiguos. Lo que encontramos fue un santuario pagano. Las paredes estaban grabadas con palabras que ninguno de nosotros podía leer. Desde entonces, todo ha cambiado. Las paredes susurran. Por la noche, la luz parpadea sin motivo. Marie Claire ve una silueta en los espejos. Dice que le habla, pero sin boca. Un espíritu ancestral habita este lugar. No es un demonio como nos enseñaron. Es algo más. Algo que estaba esperando. Y lo hemos despertado. Teresa ya no habla. Se ha encerrado en un silencio absoluto. Ni siquiera sus oraciones salen de sus labios. Ágata ha empezado a ayunar día y noche. Está agotada. Ya no duermo. No me atrevo a cerrar los ojos. Anoche vino. Se paró detrás de nosotros durante el servicio. Sentimos su presencia. Su sombra se proyectaba en la pared, no tenía cabeza. No habla. Observa. Y sabemos que está esperando a que alguno de nosotros ceda. Hemos decidido encerrarnos en la cripta. Es el único lugar sagrado que podemos proteger. Hemos cerrado la puerta de la capilla. Ayunaremos y rezaremos. Hasta el final. Tal vez nuestro silencio sea suficiente para contener el suyo. La última página del cuaderno es casi ilegible. La escritura es agitada, sesgada, rayada en el papel. Solo hay una palabra, escrita 3 veces, temblorosa, como una letanía ante el abismo. Piedad, lástima, lástima. Tener compasión. Damien cerró el cuaderno, tenía las manos frías y los ojos nublados. Permaneció allí largo rato, solo con ellos, los guardianes del silencio. Un pensamiento lo atormentaba. No los habían matado. Se habían sacrificado. Y tal vez, el mal seguía allí, dormido bajo la piedra, paciente, silencioso, y ahora despertado por su presencia. El descubrimiento del padre Damián tuvo el efecto de un terremoto silencioso dentro de la iglesia. En 48 horas, la diócesis envió discretamente una comisión teológica compuesta por prelados, exorcistas experimentados, archivistas vaticanos y un patólogo forense.
Llegaron de noche, vestidos de negro y acompañados de discretos guardias, para evitar la atención mediática. El caso permanecería en secreto. Los esqueletos de las 4 hermanas fueron extraídos cuidadosamente, envueltos en sudarios bendecidos y luego transportados silenciosamente en una ambulancia sin identificación. Gracias a los registros dentales conservados en un monasterio de Marsella, se confirmó la identidad de los cuerpos. Eran, en efecto, las hermanas Genevieve, Agathe, Thérèse y Marie Claire. Pero no fueron los huesos lo que más impactó al equipo. Fue el cuaderno. Las páginas del diario de la hermana Genevieve fueron copiadas de inmediato, traducidas a varios idiomas y enviadas a Roma. Ciertos pasajes, considerados peligrosos para la fe de los creyentes, fueron censurados y cubiertos con tinta negra. Lo que habían visto, o despertado, nunca llegaría al público en general. Poco después, el Vaticano emitió un comunicado oficial. Las hermanas de la Caridad de San Antonio perecieron como mártires, guardianas silenciosas de un lugar atormentado por el pecado ancestral. Que descansen en paz, en la luz de aquel que todo lo sabe. No se permitió la entrada a periodistas al convento. Ningún medio de comunicación informó públicamente del redescubrimiento. Oficialmente, el proyecto del centro espiritual se pospuso indefinidamente por razones estructurales y climáticas. Unos días después, la cripta fue sellada de nuevo. No con hormigón, sino con un antiguo ritual realizado por un anciano exorcista siciliano. Durante varias horas, recitó oraciones en latín mezcladas con fragmentos de arameo y copto. En las puertas, talló símbolos esotéricos rara vez utilizados por la Iglesia contemporánea, sellos de confinamiento, prohibidos desde el Concilio de Trento. Finalmente, las entradas del convento fueron tapiadas. En algunos lugares se colocaron símbolos religiosos boca abajo, una antigua tradición medieval, no para bendecir, sino para repeler. Se alteraron los archivos diocesanos. El nombre del convento de San Antonio fue eliminado de varios mapas y documentos administrativos. El lugar desaparecería de la memoria colectiva. En cuanto al padre Damien Lefort, no habló con nadie sobre los acontecimientos. Al menos, no públicamente. Desapareció tan rápido como llegó. Algunos dicen que se retiró a una ermita en el norte de Escocia, viviendo en el frío y el silencio. Otros, más sombríos, afirman que fue internado brevemente tras ser encontrado en una capilla abandonada de Lyon, intentando bendecir su sombra, con los brazos cubiertos de símbolos tallados a mano. Se decía que estaba obsesionado, según un ex hermano del seminario, por una sola idea. No era Dios a quien oraban. Pero él les respondió. El único rastro concreto que dejó fue una carta, nunca enviada, encontrada en el bolsillo de su sotana doblada, abandonada al pie de la estatua de una virgen. No sé si murieron de hambre, de miedo o a manos del mal. Pero estos oraron hasta el final. Y algo estaba orando con ellos, algo que no era Dios. Hoy en día, el convento de San Antonio ya no existe oficialmente. Los dispositivos GPS no lo indican. Los senderos que conducen a la montaña están cubiertos de vegetación. Los mapas modernos muestran una simple zona boscosa sin nombre. Pero los ancianos lo saben. Los aldeanos nunca hablan de ello en voz alta. Prohíben a sus hijos ir allí, incluso por curiosidad. Los pocos cazadores que se han aventurado allí cuentan, en voz baja, cosas extrañas. Algunos dicen que oyeron la campana del convento sonar en medio de la niebla después de que fue desmontada y fundida en 1991. Otros afirman haber visto, entre las vidrieras rotas de la capilla, 4 figuras arrodilladas, inmóviles, congeladas en eterna oración. Siempre iguales. Siempre en silencio. Y a veces, cuando el viento sopla desde la montaña, un susurro desciende hacia el pueblo. Una palabra, repetida 3 veces, en un idioma olvidado. Lástima. Lástima. Lástima.